Cronos, un encuentro con la historia. Amigos oyentes, una vez más con nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a través de Radio Condo, de emisora cultural y universitaria de Manizales. Hoy, por petición de un oyente, voy a referirme un poco a la situación de la guerra de los 1000 días. En el programa pasado lo comentamos, pero como estamos hablando sobre la historia de Manizales y en sí qué era las consecuencias que había tenido este conflicto bélico para nuestra región. Un oyente nos pide que le ampliáramos el tema, que le interesaba mucho, entonces con gusto, y yo creo que a todos nos favorece el ampliar el tema del conflicto, de una guerra sin sentido que tuvo nuestro país. Empezamos diciendo que la Constitución de 1886 había incrementado el abandono de las provincias, había determinado la supresión del Estado de Panamá por agencia administrativa de la Presidencia de la República, y esto aceleró en sí la pérdida del istmo. Hubo un brusco cambio provocado por el derrocamiento de la Constitución de Río Negro de 1863, en el cual se estableció el sistema federal, por el centralista, con la Constitución colombiana de 1886, establecida bajo el mandato de Rafael Núñez, y esto provocó una violenta arremetida liberal. En 1887 el liberalismo tuvo una convención y los liberales, al mando del general Uribe, propone la siguiente reforma: una descentralización administrativa y política, propone restablecer la libertad de imprenta, una responsabilidad legal del presidente, propone organizar el poder electoral y la instrucción política, propone también que se aboliera la pena de muerte y la supresión de los impuestos a las exportaciones y la reducción de los impuestos de los artículos de primera necesidad. Entonces esto originó que el gobierno queda netamente conservador, con una sola oposición, un solo liberal en todo el Congreso, que era el general Uribe. El gobierno conservador ya llevaba muchos años en el poder. Entonces, ¿qué dicen los conservadores? El gobierno no lo vamos a obtener por medios electorales. Yo creo que la única forma de obtener el poder es por la vía de las armas, el derrocamiento del país. Entonces, esa guerra civil que entra en conflicto el país, originada entre 1899 y 1902, fue un intento del liberalismo radical por recuperar el poder. Ese conflicto enfrentó a los miembros del Partido Liberal contra el gobierno, detentado por una fracción del Partido Conservador en la cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente. Las primeras batallas que se originan son en Peralonso y Palo Negro, fue por los lados de Santander. Esas primeras derrotas liberales del bando liberal comenzaron días más tarde por haber iniciado una guerra, lo que se llamó la Batalla de los Obispos, en el río Magdalena, el 24 de octubre de 1899. El sector conservador también se vio envuelto en problemas bastante delicados. Estos últimos se dividieron entre históricos y nacionalistas en un frenético intento de poner el país en orden. Los primeros, o sea, los históricos, lograron derrocar al presidente Manuel Antonio San Clemente y colocar en el poder a José Manuel Marroquín. Por su parte, los liberales también nombran un presidente del país, al general Gabriel Vargas Santos, para que opacara a los mandatarios constitucionales del sector conservador. Conforme avanzaba la guerra, esta tomó un giro muy represivo y cruel. Incluso la población se dividió para tomar parte en cada bando
y de un modo más fanático, pese a los esfuerzos de cada partido por obtener victorias que luego serían ilusorias. Sin duda, esas batallas de Pedalonso y Palo Negro pusieron el país en su lugar en cuanto a la magnitud de los daños que dejaba la guerra. En la primera, o sea, en la de Pedalonso, los liberales obtenían su victoria de manos del general Rafael Uribe Uribe. Y en Palo Negro, efectuada el 25 de mayo de 1900, los conservadores detuvieron a sus enemigos forzándolos a un combate de desgaste, seguidos por el sitio en la ciudad de Cúcuta. Valga la pena decir que en el momento de empezar los enfrentamientos, el país, ningún bando estaba preparado desde el punto de vista militar para enfrentarse uno a otro. Fue una pelea desde el principio a fin, una pelea muy desigual, con unos cuantos fusiles, pero la mayoría armados de machetes y de palos. O sea, no había un enfrentamiento bélico, sino era una guerra más de fuerza. Con Palo Negro, la guerra se volvió un conflicto sin sentido y carente de un significado entre los partidos. Aquí hago un paréntesis. Si nos remitimos un siglo después, unos años, ¿qué estamos viviendo hoy el país con el enfrentamiento con las FARC? Un conflicto sin ningún sentido. Ellos están acabando con la naturaleza y con la parte ambiental, pero no tienen ningún sentido ideológico la guerra que vivimos hoy en día. Lo mismo que pasó en la guerra de los 1000 días. Esa batalla de Palo Negro, que fue una batalla que dejó muchas víctimas colombianas, todas de nuestra propia sangre colombiana, entre conservadores y liberales, ¿de qué servía? Sin embargo, entonces los liberales aguantaban ante las escasas ayudas de otros países, al tiempo que el propio partido se dividía entre pacifistas y belicistas. O sea que hubo una división también, tanto en el Partido Conservador, ya dijimos, entre los históricos, y ahora en los liberales también se dividen de pacifistas y belicistas. Los conservadores, los nacionales, pronto comprendieron que lo mejor era detener la guerra, que ya por entonces se sentaba en Panamá y en la costa del Mar del Caribe. Con esta decisión se evitó internacional la guerra, porque Venezuela trataba de provocar un conflicto abierto a través del presidente José Cipriano Castro Ruiz, quien era el que apoyaba al general Uribe Uribe para colocarlo en el poder. Y las tropas de Marroquín lograron cortar esa ayuda venezolana a los liberales el 29 de julio de 1901, quienes fueron derrotados por el general conservador Juan Tovar. Entonces el general Uribe se vio obligado a rendirse, pero con algunas condiciones. La batalla de Palo Negro fue un enfrentamiento bélico que se llevó a cabo entre el 11 y el 25 de mayo de 1900. Es la batalla más importante del conflicto, pese a librarse 2 años antes del fin de la guerra, y fue un triunfo decisivo para el triunfo de los conservadores sobre los liberales. Una vez unificados, los liberales aparentaron tomar Bucaramanga, dirigida por el general Alejandro Peña Solano, que era el gobernador de Santander, y rodearon el territorio para tomar el camino a Bogotá por la retaguardia conservadora. Y estos cortaron el paso en Palo Negro, a 8 kilómetros de la capital del Santander. Y entonces el 11 de mayo se inicia el enfrentamiento, que duró 16 días, con sus noches. En un principio eran mayoría los liberales y contaban con caminos de comunicación hacia Lebrija y Río Negro. Por el contrario, los conservadores solo tenían el camino de Girón. En el segundo día la iniciativa fue conservadora. En el tercero, los liberales toman el frente y rodean a los conservadores y se adueñan del camino de Girón, pero pronto se repliegan temiendo una emboscada.
En los siguientes días, la guerra fue también un desgaste. Los combatientes dormían sobre sus fusiles en los campos de batalla, en el cual predominaba como arma el machete. Mientras los comandantes liberales esperaban la retirada de los conservadores, estos recibían continuos refuerzos y el 25 de mayo recibieron fuerzas suficientes para dar carga definitiva sobre los liberales. No sobra decir pues que el gobierno era un gobierno conservador, entonces tenía todas las fuerzas del Estado para apoyar a sus combatientes conservadores. La guerra civil terminó con una especie de empate, entre comillas, acordado en los tratados de Chinacota, Neerlandia y Wisconsin. Fueron 3 tratados que se firmaron para dar fin a esta guerra. El primero fue en 1902, el 21 de noviembre de 1902, cuando el general Ricardo Jaramillo y Ricardo Tirado Macías firman el Tratado de Paz de Chinacota, siendo gobernador de Santander el doctor Ramón González Valencia. Pero este tratado en sí decía, tengo unos apartes que decía que entre los infrascritos Ramón González Valencia, gobernador, jefe civil y militar del departamento y comandante en jefe del ejército de Santander, ampliamente autorizado por el gobierno nacional, por una parte, y por otra Ricardo Jaramillo y Ricardo Tirado Macías, en representación de la subdirector de la guerra, señor doctor Foción Soto, autorizado también debidamente por el señor director general de la guerra y del Partido Liberal, con el objeto de poner término definitivo a la actual contienda armada en el territorio de Colombia, hemos convenido, después de canjeados y hallados bastante los poderes respectivos, en celebrar un tratado de paz en los términos clausulales siguientes. Artículo primero. Los revolucionarios depondrán las armas y las entregarán al gobierno, lo mismo que todos los elementos de guerra de cualquier especie que tengan en su poder. Y segundo, el gobierno expedirá el decreto de carácter provisional legislativo por el cual se conceda amplia amnistía en cuanto directa o indirectamente hayan tomado parte en la revolución. O sea, exigía pues el gobierno conservador a los liberales de poner las armas, como que ellos fueran y fueron los que se sublevaron para tumbar el gobierno. Pero las escaramuzas siguieron. El tratado de Chinacota pues solo apenas fue un principio de acuerdo. Pero porque más tarde, acordémonos que el 21 de noviembre de 1902 es que se firma, y más tarde se firma el Tratado de Neerlandia. Neerlandia es una hacienda en la zona bananera del Magdalena, entre Ciénaga y Aracataca, y se firma entre Urbano Castellanos y Carlos Adolfo Urrueta, y fue aprobado en los días en que Florentino Manjarrés, comandante general y jefe de operaciones del gobierno del Magdalena, y por Rafael Uribe Uribe como representante de los liberales. Se firma la paz, aunque siguen los combates en Panamá, hasta finales de 1901. Entonces ahí hay unos combates entre los navíos, el Almirante Padilla por parte de los liberales y el Lautaro, que era de propiedad chilena, que habían sido expropiados por los conservadores, el cual fueron derrotados frente a la ciudad de Panamá el 20 de enero de 1902. El general Carlos Albán, que era el que dirigía como comandante de las fuerzas del Lautaro en el Istmo de Panamá, muere y entonces queda sin representante, y es nombrado como su reemplazo el señor Aristides Arriona. No sobra decir que por los lados de Panamá ya se habían acercado todos los buques navales de Estados Unidos. Ellos le tenían puesta la mira a Panamá para hacer
el canal. Y aprovecharon esta coyuntura del país en una guerra civil y cogieron el país totalmente desamparado. Las consecuencias fueron funestas con esta guerra de los 1000 días. Pues el poder adquisitivo se perdió, alcanzamos una inflación de casi de un 3000%. Ya los bancos no tenían cómo sostener, no había un respaldo económico, se llegó otra vez al trueque en cambiar un marrano por 2 libras de arroz porque ya el poder del dinero no tenía ningún valor. Y esta situación la aprovecha muy bien el gobierno de Estados Unidos al mando de Theodore Roosevelt. Y entonces él ve una oportunidad de entrar y quitarnos a Panamá. Yo pues, son palabras mías, yo hablo siempre, no más como la pérdida de Panamá, sino por lo que he leído, yo siempre hablo sobre el robo a Panamá, el robo de Panamá. Nos cogieron, el gobierno no tenía con qué defenderse, el gobierno no tenía ni siquiera un corta uñas para pelear. La guerra de los 1000 días había acabado con todo. No teníamos absolutamente nada, las universidades se habían cerrado, no había colegios, la industria estaba totalmente paralizada, el desarrollo del país totalmente parado, pues no teníamos vías de comunicación, no teníamos ferrocarriles, todo era por transporte por la tracción animal. El país, no teníamos las armas, no teníamos con qué defender un territorio como Panamá. Y entonces ellos aprovechan y en el buque Wisconsin de la Armada Americana se firma el Tratado de Wisconsin para dar fin a esta guerra de los 1000 días. Allí durante varios días se reúnen comisiones respectivas y el 29 de noviembre de 1902 parte del gobierno colombiano, los conservadores como Víctor Manuel Salazar, Nicolás Perdomo y Alfredo Vázquez Cobo, y por parte de los revolucionarios liberales Lucas Caballero y Eusebio Morales, firmaron un acuerdo ratificado respectivamente por los jefes Nicolás Perdomo, ministro de Gobierno, y por Benjamín Herrera, que era el director de guerra del Cauca y Panamá, y ponen fin al conflicto. Pero veamos las consecuencias de esta guerra. El derrocamiento del presidente Manuel Antonio San Clemente en 1900. San Clemente era una persona supremamente ya muy anciana, fue elegido, él estaba en Zarzal, en el Valle, fue elegido presidente y él no, por su edad y por el clima, él no vive en Bogotá, vive cerca de Bogotá, pero él prácticamente no gobernaba, era el presidente y el representante del gobierno colombiano, y eso dio base para que la división del Partido Conservador entonces nombrara a José Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín no era un hombre político, era un filólogo y un filósofo gran conocido en la historia por ser un hombre en la parte de la filología. Sus escritos sobre ortografía de José Manuel Marroquín, pues todos son muy recordados por los que se estudió ortografía en esa época, recuerdan su librito de José Manuel María Marroquín sobre ortografía. Y famoso con su frase: ¿de qué se quejan? Me entregaron un país y les devuelvo 2. Lo más funesto de esta guerra fue la separación de Panamá. Pues ese gobierno de Theodore Roosevelt pues aprovecha esta situación, esta coyuntura y nos roba Panamá. Lo pongo entre comillas, pero es así. Y la elección de Rafael Reyes en 1904, quien llevó al poder a los conservadores y a un sector liberal. El precio pagado en vidas humanas fue muy alto, se dicen que fueron alrededor de 150,000, tanto por las acciones directas de guerra como por las epidemias que acompañaron esta guerra. Millares de jóvenes murieron en combate, quedaron heridos, lisiados
y con incapacidad de prestar su esfuerzo en las labores intelectuales, agrícolas, mineras que necesitaba urgentemente el país. Los que peleaban fue una generación. El país perdió una generación total en la guerra de los 1000 días. Desde niños, digamos, desde los 12, 14 años también estaban cogiendo los niños para bando y bando. O sea, hoy criticamos a las FARC porque nos toman niños para la guerra, pero tenemos fotos de esa guerra de los 1000 días donde vemos niños con armas, empuñando armas de los dos bandos a ir a pelear a una guerra que no tiene sentido y que no saben ni por qué van a pelear. Se perdió una generación, el país se atrasó una generación total. El liberalismo quedó destruido, el país en ruinas. Después de terminar el 1902, el país pierde a Panamá, consecuencias indirectas de este absurdo conflicto. Quedaban aniquilados muchos hogares, justamente cuando la República hubiese podido recobrarse de los gastos y compromisos pendientes como consecuencia de la emancipación y de las campañas libertadoras. Cada guerra civil entonces crea nuevos odios e iban produciendo entre sí una disputa distinta. La ruina fiscal que produjo el régimen de papel moneda, que llevó a extremos indecibles, o sea, el empobrecimiento total del país y el estancamiento del progreso. La formación de una actitud política intolerante fomentada por dos principales partidos, el liberal y el conservador, derivó en el siglo XX en otras guerras partidistas. La de 1930, la de 1948, las cuales se denominan eufemísticamente la pequeña violencia y la violencia. Si nosotros empezamos a estudiar bien la historia política del país, lo que pasa es que no la conocemos y no sabemos y vivimos nomás el presente sin importarnos nuestra historia. Por eso esa famosa frase del que no conoce su historia está condenado a cometer sus propios errores, hoy lo vemos. Ese enfrentamiento entre conservadores y liberales data desde mucho tiempo atrás. Entonces, desde la creación de los federales y el centralismo, y llega después la guerra 1000 días, y eso, los odios quedan, y se repercute en los años 30, y se repercute en los años 48 con la muerte de Gaitán. Y después, mire lo que pasa, desde el año 1950, aparece la guerrilla, aparece en los llanos, y estamos en el 2015 y todavía estamos con peleas. Si nosotros estudiamos bien el gobierno y toda la historia del país, nunca hemos tenido una década que diga el país ha estado completamente en paz siquiera una década. Por ahí hay un artículo donde dice que desde 1838-39 a 1842 se puede decir que fueron los 3 años que el gobierno pudo estar sin una guerra civil. Pero si empezamos a contar la historia del siglo XIX, toda década del siglo XIX tiene una guerra civil entre nosotros. Primero la independencia, después la república, después la época de los 50 del siglo XIX fue horrible, las peleas entre los gobiernos del Cauca y de Antioquia, después el federalismo, el centralismo y el crecimiento del Partido Conservador y Liberal. Toda la vida, y si empezamos el siglo XX, siempre podemos notar todos los problemas políticos y todos los problemas bélicos que ha tenido este país. La famosa, los años 20, con la muerte de las bananeras, y así seguimos todos los años 40 con la muerte de Gaitán, los años 50 con la aparición de la guerra entre conservadores y liberales, los años 60 con la aparición ya de los bandos armados fuera de la ley, los años 70 con la creación de distintos grupos, el M-19, las FARC, el ELN,
después nos encontramos con el narcotráfico, después sale el paramilitarismo y hoy tenemos las famosas BEACRIM. O sea que el país, toda década que se estudie, tenemos nuestros problemas políticos. Es un país que vive constantemente en guerra. Y yo voy a decir algo, los únicos 7 días que la prensa, la radio y la televisión no registró nunca siquiera un muerto, fue en la década de 1980 cuando vino el Papa Juan Pablo II. Esos 7 días que el Papa estuvo en Colombia, el país estuvo en total paz, estuvo en completa paz. No se mencionó un secuestro, un atentado, un muerto por parte, y estamos en época dura. Sin embargo, esto es lo que nos han dejado estos conflictos armados. La pérdida de Panamá yo creo que es la consecuencia más grave de este conflicto de los 1000 días. Y eso condujo a nuevas dificultades. Parte del Chocó, que pertenecía también al Cauca, hacía parte integral de Panamá, o sea que perdimos parte también del Chocó. Los parlamentarios caucanos presentan varios proyectos de cooperación, donde el general Rafael Uribe es el ponente, y él presenta un plan de desarrollo y creación de la Intendencia del Chocó, porque se dio cuenta que también nos iban a quitar al Chocó, iban a aprovechar todo ese río Atrato y quitarnos toda esa franja. O sea, los americanos se dieron cuenta de toda la debilidad política que tenía este país en su gobierno y económicamente, y se habían podido quitar también el Chocó. Gracias a Dios salvamos. Entonces, fijar lo histórico. Ya el país ha crecido, las colonizaciones con grandes desplazamientos humanos, se ha iniciado una movilización demográfica, la extensión de los pueblos, de los departamentos, no permitía atención a diferentes zonas, la desprotección de las ayudas fiscales, la educación y la salud eran precarias, no había vías de comunicación, era limitada la información a la ciudadanía, a los derechos. Entonces llega el gobierno del general Reyes y cambia todo el aspecto político del país. Ese es otro punto para desarrollar en un nuevo programa. Yo creo que con esta breve resumen de la guerra de los 1000 días podemos dar por terminado este tema y haberle dado pues a nuestros oyentes y al que solicitó una ampliación sobre la guerra de los 1000 días. Amigos oyentes, hemos llegado a nuestro fin del programa. Les agradecemos que nos hayan llegado a tus hogares. Hasta un próximo programa. Muchas gracias. Cronos, un encuentro con la historia.